¿Cómo se dice? ¿Este es mi marido o esto es mi marido? Es un poco confuso, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Español con Juan. Yo soy Juan y aquí en este canal os recuerdo que podéis ver vídeos en español para aprender español. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre este y esto. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Cuando hablamos de un objeto que conocemos, de una cosa que sabemos que es, entonces podemos usar este o esta. Si el objeto o la cosa de la que hablamos es de género masculino, usamos este. Si el objeto o la cosa de la que hablamos es de género femenino, usamos esta. Por ejemplo, un libro. Un libro. Este libro. Un ratón. Un ratón. Este ratón. Un vaso. Un vaso. Este vaso. Una zanahoria. Una zanahoria. Esta zanahoria. Una taza. Una taza. Esta taza. Esta taza. Esta. Una calavera. Una calavera. Esta calavera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no sabemos el nombre del objeto? O si no sabemos qué es. Si no sabemos el nombre de un objeto, o no sabemos qué es, pues entonces, obviamente, no podemos saber si es masculino o si es femenino. Una. Yo no sé qué es este objeto. Yo no sé qué es ni cómo se llama esta cosa. Entonces no puedo decir este porque no sé si es masculino. Pero tampoco puedo decir esta porque no sé si es femenino. Entonces, cuando no sabemos el nombre de un objeto o qué es, cuando no sabemos cómo se llama, entonces no podemos usar este, ni tampoco podemos usar esta. Tenemos que usar esto. Una. No sé qué es. No sé qué es esto. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es esto? Yo no lo sé. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es... ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Es muy bonito, sí, es muy bonito. Esto es muy bonito. Me gusta mucho esto, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Qué es esto? Imaginad que alguien me dice el nombre de estos objetos. O que yo miro en el diccionario y aprendo cómo se llaman. Si sé el nombre del objeto, si sé qué es,
entonces también sé si es masculino o si es femenino. Y entonces, en ese caso, ya puedo usar este o esta. Esto es un portavelas masculino. Un portavelas. Entonces, este portavelas. Esto es un portavelas. Este portavelas. Esto es un aguacate. Esto es un aguacate. Aguacate. Un aguacate. Masculino. Un aguacate. Entonces, este aguacate. Esto es una zapatilla. Una zapatilla. Femenino. Una zapatilla. Sí, es una zapatilla japonesa. Es una zapatilla japonesa. Esto es una zapatilla. Esta zapatilla. Esta zapatilla. Y esto está claro. Esto es un posavasos. Esto sirve para posar el vaso. ¿De acuerdo? Esto es un posavasos. Este posavasos. Masculino. Un posavasos. Este posavasos. Bueno, ¿está claro? ¿Habéis entendido? Espero que sí, espero que sí. Entonces, volviendo a la pregunta que hacíamos al principio del vídeo. ¿Cómo se dice? ¿Este es mi marido o esto es mi marido? En este caso, estamos hablando de una persona, no de un objeto. Cuando hablamos de una persona, es absolutamente imposible usar esto. No podemos usar esto nunca con una persona. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de una persona, de mi marido, mi hermana, Carlos, Marta, tu amigo, mi madre, siempre sabemos si se trata de un hombre o de una mujer. Es obvio. Entonces, con personas del género masculino usamos siempre este. Y con personas del género femenino usamos esta. En este caso, diríamos este es mi marido. Recuerda, esto es muy importante. Nunca podemos usar esto con una persona. Nunca podemos usar esto para hablar de una persona. Eso es imposible, no se puede hacer. ¿De acuerdo? Resumiendo. Con objetos de género masculino usamos este. Y con objetos de género femenino usamos esta. Con objetos que no sabemos cómo se llaman o que no sabemos qué son, usamos esto. Con personas, y esto es muy importante, usamos siempre este o esta. Si es masculino, usamos este. Si es femenino, usamos esta. Nunca esto. ¿De acuerdo? Esto lo usamos también para hablar de una situación, pero de una forma abstracta. Es decir, para hablar de una situación sin mencionar el nombre particular de la situación. Por ejemplo, si un ejercicio de español es muy difícil, podemos decir, este ejercicio de español es muy difícil. O, de una forma abstracta, podemos hablar de esa situación sin mencionar el nombre, sin decir la palabra ejercicio. Podemos decir, esto es muy difícil, ¿vale?
Otro ejemplo, si nos lo pasamos muy bien en una montaña rusa, ¿vale? Podemos decir, esta montaña rusa es muy divertida. O, de forma general, de forma abstracta, sin mencionar las palabras montaña rusa, podemos decir, esto es muy divertido. Si un amigo te da una idea muy interesante, podemos decir, esta idea es muy interesante. Pero también de una forma abstracta, sin mencionar la palabra idea, podríamos decir, esto es muy interesante. Es decir, usamos esto para referirnos a algo que tenemos en nuestra mente. Una idea, una experiencia, un concepto, un recuerdo, un pensamiento, pero de forma abstracta, sin mencionar su nombre, ¿vale? En una clase de español, por ejemplo, puedes decir, esto es muy interesante. Si estás tomando un baño en tu casa, puedes decir, esto es muy relajante. Si quieres hacer algo y no puedes, ¿vale? Puedes decir, esto es muy frustrante. Si algo te sale muy mal, muy mal, puedes decir, esto es terrible. Si algo te sorprende muchísimo, si algo te parece muy sorprendente, puedes decir, esto es alucinante. Si algo te parece ridículo o absurdo, puedes decir, esto es absurdo. En resumen, para hablar de una forma abstracta de algo, una situación, una idea, un recuerdo, un concepto, una experiencia, para hablar de algo que tenemos en nuestra mente de una forma abstracta, sin mencionar el nombre, decimos esto. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y que ahora sea más clara la diferencia entre esto, este y esta. En nuestro blog he puesto unos ejercicios para practicar este tema un poco más. En la descripción del vídeo, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el link a nuestro blog para que hagáis los ejercicios. Y nada más por hoy. Si os ha gustado este vídeo, haced clic en me gusta y atención, esto es muy importante. Suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguno de los vídeos que hacemos aquí cada semana en Español con Juan. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.